Buen día. Continuando con la unidad 1 del curso de rehabilitación hospitalaria y ambulatoria, intervención temprana y seguimiento, voy a continuar con el tema trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Soy la doctora Rocío Llana Cáceres del Departamento de Rehabilitación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Vamos a definir el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es el trastorno del neurodesarrollo que inicia en la infancia. Tiene manifestaciones que interfieren de forma significativa en el rendimiento escolar o laboral y en las actividades cotidianas. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad representa un problema de salud pública. Tiene una prevalencia hasta más del 15% en la población escolar. Se va a caracterizar por tener el paciente hiperactividad, inatención e impulsividad. Esta triada de desatención, hiperactividad e impulsividad tiene mayor probabilidad de fracaso escolar, problemas de conducta, dificultad en las relaciones interpersonales, familiares, sociales y laborales. En cuanto a la inatención, el paciente manifiesta desviaciones de las tareas, falta de persistencia, dificultad para mantener la atención, tienen desorganización y no se deben a falta de comprensión. Mientras que la hiperactividad, el niño tiene actividad motora excesiva cuando no es apropiado, juegos, golpes o locuacidades excesivas, y en adultos tienen inquietud extrema y un nivel de actividad que cansa a las otras personas. A nivel de la impulsividad, tienen acciones apresuradas, se producen en el momento y sin reflexión, puede crear riesgo de dañar al individuo u a otras, tienen una recompensa inmediata, tienden a inmiscuirse y toman decisiones apresuradas. Este TDAH se inicia en la infancia, en los niños menores de 12 años, y va a estar presente en más de un entorno para diferenciarlo de un trastorno de conducta. En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede ser de presentaciones mínimas como recibir recompensas frecuentes por comportamiento apropiado, puede tener una supervisión estrecha, participa de actividades solo de su interés y tiene una estimulación externa constante, por ejemplo, pantallas electrónicas, y tiene situación de interacción cara a cara con otras personas. En cuanto a criterios diagnósticos, tienen un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o desarrollo. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes antes de los 12 años. Y hay varios síntomas de inatención o hiperactividad, impulsividad, que están presentes en 2 o más contextos, por ejemplo, en casa, en el colegio o en el trabajo, con los amigos o familiares y en otras actividades. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren en el funcionamiento social, académico, laboral y reducen la calidad de los mismos. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia u otro trastorno psicótico, sino se explican mejor por otro trastorno mental. Seis o más de los siguientes síntomas que se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que va a afectar directamente a las actividades sociales y académicas y laborales. Los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, de desafío, de hostilidad o de fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para adolescentes con TDAH, mayores y adultos con TDAH a partir de 17 años de edad, se requiere un mínimo de 5 síntomas. Entonces, en criterios diagnósticos de inatención con frecuencia, falla en prestar atención a los detalles o por descuido. Se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades.
Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles. El trabajo no se lleva a cabo con precisión. Otro criterio es que tienen dificultad para mantener la atención en las tareas o en las actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, dificultad en mantener las conversaciones o lectura prolongada. Otro criterio, parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. Otro criterio es que los niños no siguen las instrucciones y no terminan las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia tareas, pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. También tienen dificultad para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, tienen dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden. Tienen descuido y desorganización en el trabajo. Tienen una mala gestión del tiempo y no cumplen los plazos que se les establece. También con frecuencia evita o le disgusta o se muestran pocos entusiastas en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, por ejemplo, las tareas escolares o quehaceres domésticos. En adolescentes con TDAH, mayores y adultos con TDAH tienen dificultad para preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. También, otro criterio, pierden cosas necesarias para tareas o actividades. Por ejemplo, pierden materiales escolares, los lápices, los libros, los instrumentos, las billeteras, las llaves, los papeles de trabajo, las gafas, los móviles, etc. También se distraen con facilidad por estímulos externos. Para los adolescentes con TDAH, mayores y adultos con TDAH pueden incluir pensamientos no relacionados. Y se olvidan las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias. En adolescentes mayores y en adultos con TDAH, devolver las llamadas, también tienen dificultad para pagar las facturas y acudir a sus citas médicas. Entonces, con frecuencia, los niños con hiperactividad e impulsividad, que es el criterio número 2, van a golpetearse con las manos o los pies o se van a retorcer en el asiento. Tienen mucha dificultad para mantenerse en el asiento. Con frecuencia se levantan en situaciones en que se espera que permanezcan sentados. Por ejemplo, se levantan en clase, se levantan en la oficina o en otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su lugar. También van a tener frecuentemente correteos o van a trepar en situaciones en las que no resulta apropiado. Por ejemplo, adolescentes o adultos con TDAH pueden limitarse a estar inquietos, pero los niños sí son súper inquietos. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor. Por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, en reuniones. Los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos. Otro criterio es que hablan excesivamente, responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, termina las frases de otros. No respeta el turno de la conversación. También le es difícil esperar su turno, por ejemplo, mientras espera una cola. Interrumpe o se inmiscuye con otros. Por ejemplo, se mete en las conversaciones, en los juegos o actividades y puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. En adolescentes y adultos con TDAH puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros. Entonces, estos criterios diagnósticos hay que especificar si presentan combinado estos criterios, si se cumple el criterio A1, que es inatención, y el criterio A2, que es hiperactividad con impulsividad durante los últimos 6 meses.
También hay que especificar si tienen una presentación predominantemente con falta de atención. Si se cumple el criterio A1, pero no se cumple el criterio A2 durante los últimos 6 meses. O si tienen la presentación predominantemente hiperactividad e impulsividad, si se cumple el criterio A2 y no se cumple el criterio A1, que es de inatención durante los últimos 6 meses. Entonces es importante especificar si presentan remisión parcial cuando previamente se cumplían los criterios, no todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. Hay que especificar también la gravedad. Leve es cuando tienen pocos o ningún síntoma y están presentes más que lo necesario para el diagnóstico, y los síntomas solo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. La gravedad moderada van a presentar síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave, y la gravedad más severa o grave presentan de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas van a producir deterioro notable del funcionamiento disocial o laboral. Entonces tenemos que el TDAH tiene un curso natural. Entre los 3 a 4 años van a presentar más impulsividad e hiperactividad. Entre los 5 a 7 años van a presentar inatención, a predominio de la inatención. Mayores de 7 años, adolescentes y adultos van a presentar más problema de inatención. En cuanto a los factores de riesgo en etiopatogenia, se menciona que TDAH es un trastorno multifactorial con diferentes subtipos, resultado de distintas combinaciones de los factores de riesgo que actúan al mismo tiempo. Se postula que el origen del TDAH está en una disfunción de la corteza prefrontal y de sus conexiones frontoestriadas. Es un trastorno de la maduración cortical más que una desviación en el desarrollo. Se postula que el origen de TDAH está en disfunción de la corteza prefrontal y de sus conexiones con el núcleo caudado, el núcleo pálido, el giro cingulado anterior y el cerebelo. Se menciona que en 20 estudios independientes realizados en gemelos se ha comprobado que la heredabilidad del TDAH es del 76%. También hay estudios que se ha comprobado en genes en los cromosomas 4, 5, 6, 8, 11, 16 y 17. Y hay genes relacionados con el metabolismo de la dopamina, serotonina y asociados a la proteína sinaptosómica 25. En cuanto a los factores neurobiológicos no genéticos o ambientales, el TDAH está relacionado con la prematuridad, la encefalopatía hipóxica isquémica, bajo peso al nacimiento, también consumo del tabaco, alcohol, heroína o cocaína durante la gestación. Exposición intrauterina a sustancias como el plomo o el zinc. También a traumatismos encefalocranianos moderados y graves e infecciones del sistema nervioso central en la primera infancia. Las consecuencias funcionales de TDAH va a producir una alteración cognitiva en distintos componentes de las funciones ejecutivas. Va a producir una inhibición de respuesta, de la vigilancia, de la memoria de trabajo, de planificación, de conceptualización de problemas, de motivación y de regulación de emociones. En adultos va a presentar menor rendimiento y logros laborales, mayor absentismo y probabilidad de desempleo, mayores conflictos interpersonales. También va a producir bajo rendimiento escolar, escasos logros académicos. La dedicación insuficiente o variable a las tareas que requieren esfuerzo sostenido es interpretada por los demás como pereza, irresponsabilidad o falta de cooperación. Tienen mayor probabilidad de sufrir lesiones o accidentes y también infracciones de tránsito. También tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos de la personalidad antisocial. Mayor probabilidad de trastornos por consumo de sustancias y encarcelamiento. Entonces tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos de conducta.
Las relaciones familiares pueden caracterizarse por la discordia e interacciones negativas. Tienen tendencia negligente hacia compañeros y también tienen relaciones con compañeros que pueden estar afectadas por rechazo o burlas hacia el individuo con TDAH. Tienen elevado riesgo de obesidad y en los casos graves tienen gran deterioro afectando adaptación social, familiar y académica y laboral. En cuanto al diagnóstico diferencial, TDAH hay que descartar que no sea un trastorno negativista desafiante, un trastorno explosivo intermitente u otros trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista o un trastorno de Tourette. Hay que descartar que no sea un trastorno específico del aprendizaje, una discapacidad intelectual, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno bipolar, que no sea debido a consumo de sustancias, trastorno de la personalidad, trastornos psicóticos o trastornos neurocognitivos como demencia. En cuanto a comorbilidades, se menciona que tienen trastornos de aprendizaje, como trastorno de la lectura y de cálculo, ¿no? Entre el 8 y el 39% tienen trastornos de la lectura, el 12 al 30% trastorno de cálculo. En cuanto a trastornos del desarrollo de la coordinación motora o retraso de la coordinación motora, el 47% de estos niños cumplen criterios de trastorno de desarrollo de la coordinación motora, el 52% tienen retraso en la coordinación motora. También tienen trastornos del desarrollo del habla y trastornos expresivos o pragmáticos. Hasta el 35% de inicio tardío del habla, entre el 10 a 54% tienen dificultades expresivas, principalmente pragmáticas. En cuanto a trastornos generalizados del desarrollo, hasta el 26% de los niños con trastornos generalizados del desarrollo puede presentar TDAH tipo combinado. También tienen trastorno negativista desafiante entre el 40 y el 60% los niños de TDAH, ¿no? También trastorno disocial, un 14%, trastorno de tics o síndrome de Tourette, un 10%, y trastorno de abuso de sustancias en la adolescencia, el riesgo es de 2 a 5 veces mayor que en controles normales, ¿no? Si hay comorbilidad con trastorno disocial. En cuanto al pronóstico, Hetman en el año 96 resumió los resultados de múltiples estudios identificando 3 grupos evolutivos en la edad adulta, ¿no? 1, el funcionamiento es tan bueno como el de aquellos sin historia infantil de TDAH. El grupo número 2 tenían una psicopatología importante y el grupo número 3 tenía una dificultad para la concentración, control de impulsos y el funcionamiento social. Y esto era en la mayoría de los pacientes. En cuanto a hiperactividad con impulsividad, tienen falta de amigos, tienen dificultad o tienen mayor desempleo, las actividades de ocio no son constructivas, tienen trastorno de conducta antisocial, trastorno de personalidad, abuso de sustancias y también suelen tener entre depresión y bipolaridad, así como ansiedad. Mientras cuando tienen inatención, van a tener bajo rendimiento académico, laboral y subempleo o desempleo y también tienen bajo coeficiente intelectual. Mayor coeficiente intelectual en la infancia, menor trastorno de personalidad y menor alcoholismo. TDAH grave, con síntomas a predominio de hiperactividad e impulsividad, es de mal pronóstico. Padres con personalidad antisocial, en el paciente ya con TDAH y que es adulto, van a tener ansiedad, depresión mayor, conductas antisociales y agresividad. Y los padres con TDAH u otra psicopatología tienen mayor riesgo de trastornos psiquiátricos y emocionales en niños y adolescentes. La relación padres e hijos hostil va a tener consecuencias en los niños con conductas agresivas en su adolescencia, y esto es de peor pronóstico, ¿no? Mayor prevalencia TDAH en la adultez es de peor pronóstico. Cuando en asociación a bajo nivel socioeconómico van a tener menor nivel académico y más conductas antisociales en la adultez. La conducta antisocial con abuso de sustancias, esto le lleva a una mayor criminalidad y peor
pronóstico. En cuanto a trastornos de personalidad, también es de peor pronóstico. En el tratamiento es importante el soporte, ¿no? Hay que conversar con el paciente y su familia sobre cómo el TDAH puede afectar sus vidas, que recomendar la evaluación y apoyo psicológico para los miembros de la familia. En cuanto a consejería, hay que identificar la importancia de mantener una estructura estable en el desarrollo de las actividades cotidianas y tienen que tener reglas claras y apropiadas. Consejería sobre cómo el TDAH va a afectar la vida cotidiana, relaciones interpersonales y laborales. Hay que involucrar a los centros educativos en la observación y manejo del paciente y se tiene que trabajar multidisciplinariamente. Planificación del tratamiento. El TDAH es un trastorno crónico, por lo tanto hay que asegurar la continuidad del tratamiento. Educar al paciente sobre su patología y sobre los objetivos y métodos del tratamiento, involucrando a la familia en el tratamiento y concientizarla sobre la importancia de la adherencia al tratamiento. En menores de 5 años hay talleres de orientación y entrenamiento para padres, ya sea individual o talleres grupales en el manejo de la conducta. Hay intervenciones de manejo de conducta en el aula, también tratamiento psicológico personalizado, plan de rehabilitación, no tratamiento farmacológico, salvo casos severos con recomendación de al menos 2 especialistas y tratamiento de las comorbilidades. En mayores de 5 años, también continuar haciendo talleres de orientación y entrenamiento para los padres en manejo de la conducta, intervenciones en el aula, para el manejo de conducta, ubicación en el aula y apoyo psicopedagógico, en tratamiento psicológico, terapia cognitiva, conductual, un plan de rehabilitación y el tratamiento farmacológico también para casos moderados a severos, tratamiento de comorbilidades. En cuanto a nutrición, tienen que tener estos pacientes una dieta balanceada y actividad física, buscar relación entre ingesta de determinados alimentos y exacerbación de los síntomas. Consulta en nutrición, no recomendar suplementos con vitaminas o ácidos grasos, informar sobre la falta de evidencia sobre una dieta específica para el TDAH que ofrezca beneficios reales y duraderos. El metilfenidato es uno de los tratamientos que se da para los niños con este trastorno de TDAH y solo debe ser indicado por personal calificado y experimentado, conocedor de la farmacología de estos medicamentos. También el lisdexamfetamina y el atomoxetina. Tratamiento farmacológico, se debe valorar la dosis con mejoría de síntomas y efectos adversos al iniciar el tratamiento y cada vez que se realice una modificación de la dosis, se debe registrar la sintomatología, ya sea si mejora o no mejora o empeora los síntomas. También hay que ver efectos adversos, cambios en la conducta, mejoras educativas, interrelaciones personales. Todo esto se tiene que hacer en tablas y escalas estandarizadas para los familiares y profesores. También hay que hacer un control periódico del peso, cada 3 meses en menores de 10 años y cada 6 meses en mayores de 10 años. La pérdida de peso es efecto adverso importante, considerar incluso el cambio de medicación. Si se afecta el crecimiento longitudinal, hay que suspender la medicación durante vacaciones o festividades. También hay que monitorizar la aparición de tics, monitorizar disfunción sexual, convulsiones y sueño. Este trastorno de hiperactividad con déficit de atención es muy frecuente acá en nuestro departamento. Entonces, nosotros trabajamos en una forma multidisciplinaria, ¿no? Les brindamos terapia ocupacional, también si tiene problemas de lenguaje, mandamos para que hagan la terapia del lenguaje, hacemos la interconsulta psicología, neuropediatría, si necesitan hacer terapias individualizadas o en grupo, ¿no? Y siempre con la participación de los padres y el colegio. Entonces, esperando que haya sido un aporte para ustedes, les doy muchas gracias por su atención.